que no hay internet, bueno, no hay internet en muchas zonas, que se conecta por otras vías. Bueno, esa es la realidad del internet. Yo creo que nosotros creo que aquí sí nos escuchan a través de las redes sociales y la radio creo que está saliendo bien, ¿no? Ustedes saben que tenemos la peor conexión de internet en nuestro país, creo, de América Latina. Creo que en Cuba tienen incluso hasta mejor internet que el que tenemos nosotros en Venezuela. Claro, hay un internet más caro, porque en nuestro país todo empieza, la brecha social se sigue abriendo y cada vez es más frecuente que usted escuche que le ofrecen algún servicio, usted puede comprar algo, pero tiene que pagarlo en dólares. Entonces usted quiere buen internet, tiene que pagarlo en dólares, pero la inmensa mayoría no puede pagarlo en dólares, ni puede pagar lo que costaría ese servicio. Igual otros temas. Bueno, esa es la brecha social, esa es la farsa de la mal llamada revolución, que lejos de convertir al país en un país de clase media, lo que ha hecho es empobrecer a la gran mayoría de los venezolanos. Entonces hay un pequeño nicho, pequeño porcentaje de la población que se puede proteger, que tiene la posibilidad de protegerse, y después está la gran mayoría, que no hemos hablado de eso. ¿Cuántos estudiantes, cuántos padres o representantes este año escolar tuvieron que retirar de un colegio privado a su hijo y tener que llevarlo a un colegio público? ¿Cuál es el tema entre lo privado y lo público? Que la brecha también ahí se ha abierto. Hace unos cuantos años atrás prácticamente no había diferencia entre que usted estudiara en una escuela privada y una escuela pública. Usted podía tener la calidad de educación tanto en lo público como en lo privado. Bueno, lo que han destruido, creo que había en el Twitter, tenían un hashtag que decía educación de calidad, creo que era el gobierno que la estaba, era una etiqueta del gobierno, educación de calidad. Creo que es del gobierno, que estaba de tendencia número 1. ¿Cuál educación de calidad? ¿Cuál es la educación de calidad a la cual se refiere el gobierno? Aquí fíjense, usted vea la tendencia que hay en el Twitter. Y aquí dice, bueno, aquí hay de todo ahí, ¿no? Porque además Maduro hoy increpa a un periodista que le pregunta, un periodista venezolano de una agencia internacional, que le pregunta en qué universidad estudió. Y la gran pregunta al señor Maduro, ¿qué tiene que ver? O sea, usted define según la universidad la posición política. O sea, es que la universidad define la posición política de una persona. Pregunto. Además, el periodista no lo va a hacer, pero nosotros sí lo hacemos. ¿Y en qué universidad estudió el señor Maduro? ¿Dónde se formó el señor Maduro? Habría que preguntarle. ¿Dónde? Porque él habla de economía, inventó un plan económico, habría que preguntarle dónde estudió él economía o cuáles son los conocimientos que él tiene del tema económico, porque si nos vamos a la realidad, todo su plan económico, no solamente que sabemos que son todas medidas fracasadas, pero sabemos que su plan económico no ha funcionado en ningún país del mundo, y si nos remitimos a la realidad de nuestro país, basta que veamos cuánto subió la canasta básica familiar en el último mes, de que anunciaron sus famosas medidas. ¿A cuánto llegó? Bueno, el aumento fue la canasta básica familiar en agosto de 2018, ya estaba por el orden, si lo vamos a los bolívares de antes, estamos hablando que aumentó 924, o sea, llegó a 2.000 millones de bolívares, llegó la canasta básica familiar. Si nos vamos, veamos también cuánto es la canasta alimentaria, quitando todos los artículos de higiene, todo lo que son gastos distintos al tema de la comida. Ahí está, funcionó, las medidas han funcionado. Usted que de repente alguna gente se hizo la esperanza de que iban a funcionar, ¿funcionó? ¿O está todo hoy más caro y todo sigue aumentando? Entonces, bueno, el tema
al final el tema de la educación de calidad y el tema de la educación en nuestro país es todo lo contrario a que el gobierno quiere vender, no es la oposición. Hay gente que de repente que se dice de oposición, uno le oye lo que la increpa a la propia oposición. Yo digo, caramba, compañero, pero ¿no te has dado cuenta que tú estás pidiéndole al que no es gobierno que haga lo que le corresponde al gobierno? O sea, ¿quién maneja el Banco Central de Venezuela? ¿Quién maneja PDVSA? ¿Bajo qué responsabilidad está la política económica, el control de cambio, todo lo que todas estas medidas, el aumento de la gasolina, todo lo que está? Es el gobierno, no es la oposición la que aumenta la gasolina. Ahora, ¿usted le va a seguir el juego al gobierno o usted quiere que cambie el gobierno? Ahora, si todos queremos que cambie el gobierno, ¿no cree que tenemos que ponernos de acuerdo? Buscar un punto de acuerdo. En algo tenemos que coincidir dentro de esas visiones distintas que puedan haber, que además son propias de quienes somos demócratas, porque los demócratas podemos tener visiones distintas. Ahora, antes de terminar, pues son las 7:59. Hay un punto que Jesús mencionó, que quienes queremos cambio, yo se lo dejo allí para la discusión y para el debate. Lo dejo ahí. Si este gobierno lanza, como ya van oyendo, lo que pasa que el viaje a China y el tema de la economía digamos, copó la prensa y copó la opinión pública. Ahora, oiga que por ahí están lanzando y señale que este gobierno tiene y circuló además un proyecto de constitución. Si este gobierno, a través de su ilegítima asamblea, que se instaló violando la Constitución, todo lo que usted ya sabe, si lanza un proyecto de constitución, ellos aprueban un proyecto de constitución, una constitución, y la dicen, porque así estuvo en su anuncio, o sea, ellos le dijeron al país, esta gente no tiene palabra, pero eso fue lo que le dijeron al país. Tomemos como cierto lo que le dijeron al país. Si esta gente lanza una nueva constitución, la lanza para la calle y la aprueba ya en su constituyente chimba, pero lo cierto que ahí están y ellos lanzan una nueva constitución, la aprueban y la van a someter a referendo. ¿Qué vamos a hacer en la oposición? Le dejo eso ahí. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Vamos a ver cómo aprueban una nueva constitución y se van a una legitimación de poderes y arrasan con todo, porque hay gente que dice, no, ojalá arrasen con todo. Ya va, ¿y cuál es la racionalidad de eso? O sea, ¿a dónde nos lleva eso? Porque la política no es lineal y las posiciones no pueden, o sea, esta dinámica de las acciones, omisiones, tiene que llevar siempre una revisión. ¿En qué usted ha acertado y en qué se ha equivocado? ¿Dónde ha logrado lo que ha querido y dónde no lo ha logrado? Sin complejo, sin estar cayéndole a coba a la gente, sin estar vendiéndole fantasía a la gente, metiéndole humo, consignas vacías a la gente. No, vamos a la realidad, al día a día, los que estamos aquí. Si esta gente lanza una nueva constitución, donde, bueno, hacen y deshacen, pero la van a someter a referendo, ¿qué va a hacer la oposición? Pregunto, lo dejo allí y con esto despido. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados o vamos a luchar? ¿O vamos a seguir en aquello? No, es que yo tomé esta decisión y entonces hasta que no llegue la batalla perfecta, entonces uno de los grandes errores que se ha cometido y que yo lo reconozco y le pido excusa a la gente, porque yo no tengo ningún problema en pedirle excusa a la gente, en haber fallado, en lo que hemos fallado, pero uno de los grandes errores es que siempre se espera la batalla perfecta. Y la gran pregunta, ¿usted cree que va a haber una batalla perfecta? ¿O usted cree que cada rendijita, cada batalla que haya ahí imperfecta, usted tiene que vencerla, ganarla hasta que acumule todas esas batallas y le permita lograr finalmente el cambio? Porque el cambio al final termina siendo indetenible, porque la situación del país ha llegado a un punto donde es más que obvio que gente que antes no quería cambio hoy lo quiere.
pero además le puedo sacar una cuenta antes de terminar. Si este gobierno dice, yo le hago una cuenta sobre un proceso que resultó írrito, es como si no hubiese pasado, pero le hago la cuenta del gobierno. Si este gobierno dice cuántos carnetizados dice el gobierno que tiene, 12 millones, 11 millones, 12 millones, 13 millones de carnetizados, lo que ellos han anunciado. Si tienen 13 millones de carnetizados, ¿por qué en el resultado que dieron en este parapeto del 20 de mayo no lograron los 13 millones de carnetizados? Es decir, que hay gente que tiene el carné que no vota por el gobierno ni se movió a votar por el gobierno. Ahora, tenemos la posibilidad de abrir un debate a fondo de la política, a fondo, o sea, de plantear un camino político que realmente lo debatamos o lo vamos a vender humos, consignas, traidor, colaborador, todo lo demás. ¿Qué es eso? Esa es la política. O sea, con eso cambiaron al gobierno. Los que se la pasan gritando eso, cambiaron al gobierno. Ya lo cambiaron. Lo cambiaron porque ahí lo veo y no salen de ahí. Los invito a que salgan de ahí. Entonces, vuelvo y repito, y con esto despedimos este contacto. Si el gobierno lanza una nueva constitución y la va a someter a prueba y la va a someter a referendo, ¿qué va a hacer la oposición en nuestro país? ¿Qué va a hacer el liderazgo político? ¿Qué van a hacer los partidos políticos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar pasivos de brazos cruzados o vamos a luchar? Pregunto. No, nadie solo puede. No es que voy a hacer yo. Me tocará a mí, por supuesto, fijar mi posición. Pero ¿qué va a hacer el colectivo? ¿Qué vamos a hacer los venezolanos? ¿Vamos a permitir que impongan una nueva constitución sin hacer nada? ¿O vamos a luchar para que en este país tenga vigencia la constitución, que siempre ese ha sido nuestro eje central de lucha, que en Venezuela se respete la constitución, que al final la constitución es lo que permite que el país tenga la estabilidad política para que el país pueda tener progreso, oportunidades y salir de esta tragedia que estamos viviendo? Muchas gracias por su atención. Buenas noches.